Es muy gracioso porque uno por ahí se queda esperando que grabe y empezó a grabar antes, entonces los comentarios igual le aparecen. Bueno, vamos a la pregunta 22, que es desde donde nos habíamos quedado ayer en el examen de la unidad 26 y 27, que sería respiratorio y excretor. La 22 me dice, considera un hombre y a una mujer de igual peso y altura e indique cuál de los dos tiene mayor porcentaje de su peso corporal en agua. ¿Qué pusieron acá? ¿Lo pusieron bien, mal? ¿Cómo la fundamentarían? Díganme por lo menos qué pusieron. Si en el TATETI le pegaron. ¿Qué marcaron? Más les vale que mañana hablen en el taller porque los voy a ir a buscar a la casa y los voy a boxear a cada uno. Que dejan hablando a todos solos. Ponga, ¿qué pusieron? ¿El hombre, la mujer? ¿Qué les parece? Porque me aparece una pregunta así y viene con integración de otros contenidos por ahí, otras unidades. Entonces, ¿quién tendrá más agua y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les parece, Sofi, que el hombre? ¿Cuál sería el fundamento de que tenga más agua? ¿Qué diferencias hemos estudiado en la anatomía corporal del hombre y la mujer? ¿Qué tienen de diferente? Bueno, las hormonas. ¿Y qué condicionan las hormonas en la anatomía corporal? Bueno, perfecto. Ahí la Sofi dice, lo relaciono porque tiene mayor masa muscular. Sí, esa era una distribución hormonal. La testosterona hace que el crecimiento de la masa muscular sea mayor. O sea que el hombre, y ya lo hemos estudiado en tejido muscular, tiene 40% de su peso corporal en músculo, mientras que la mujer tiene solo 20%. Entonces, el otro 20%, ¿por qué está ocupado? Porque el esqueleto pesa más o menos lo mismo, o sea, las otras estructuras corporales prácticamente pesan lo mismo entre un sexo y el otro. Sin embargo, ese 20% de más que tiene músculo el hombre, la mujer lo tiene en grasa, y esto es producto de las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales preparan al hombre, produciendo un crecimiento en la masa muscular, y obviamente las mujeres aumentando la grasa corporal que se concentra en las mamas y en las caderas y prepara la anatomía de la mujer para el proceso de la maternidad. Entonces, yo digo, si me pongo a pensar por ahí en esta grasa que habíamos analizado por el agua metabólica en regulación térmica, incluso en esta unidad también, y digo, bueno, pero si yo metabolizo la grasa obtengo más agua. Sí, es verdad, pero el tema es que cuando yo tengo la grasa corporal no está metabolizándose en agua, está como grasa al fin y al cabo. Y en cuanto a esos dos tejidos, el músculo necesita mucha más vascularización que el tejido, obviamente, graso. Entonces, el hombre tiene mayor cantidad de agua porque tiene mayor cantidad de músculo y el músculo está más irrigado. Por ende, el hombre tiene más sangre y tiene más agua porque el 55 a 60% de esa sangre es agua. Ahora, si yo los dejo a los dos deshidratados tirados en el medio de un desierto, seguro que la mujer va a poder sobrevivir más tiempo, porque al tener más grasa en su cuerpo, va a poder metabolizarlo y va a poder tener más reserva de agua. Pero la reserva de agua no es lo mismo que tener más agua, ¿sí? No lo tiene como agua, lo tiene como grasa. Al metabolizarse obtengo más, pero en realidad el hombre tiene más agua en el... estoy limpiando el lente con la remera y sigue estando borroso, veo la mitad de de la pantalla. El hombre sigue teniendo más agua como agua, ¿sí? O sea, por eso tenían que responder esta. La D decía la mujer, excepto durante el embarazo. En todo caso sería todo lo contrario, sería el hombre, excepto la mujer en el embarazo, porque sí es verdad que la mujer en el embarazo tiene retención de líquido
y además de tener retención de líquido, está formando un bebé en una cavidad líquida, como ya sabemos, la cavidad amniótica, así que obviamente que la mujer embarazada tiene más agua, ¿sí? Más agua que incluso que el hombre. Entonces sería la mujer embarazada, el hombre y después la mujer, pero esa sería como la distribución de la cantidad de agua corporal. 23. Según las diferentes formas de incorporar agua para mantener el equilibrio hídrico, ¿qué podemos decir? La primera opción me dice que la forma más eficiente es incorporar agua consumiendo alimentos que tienen mucha agua, como las frutas. Si bien es verdad que yo incorporo agua de esta manera, no es el mecanismo más eficiente, porque la forma más eficiente siempre va a ser la adquisición de agua a través de la bebida. O sea, yo tomo agua y eso va a ser más eficiente que comer cualquier alimento que tenga agua, y de hecho lo pueden deducir de la cantidad de agua que sale de cada uno de los 3 medios que yo tengo para ingresar agua. O sea, o la bebo, o aparece en la comida, o la tengo en el cuerpo o en un alimento produciendo la degradación metabólica, de la cual se basa la segunda pregunta, que por qué está incorrecta, porque si bien el porcentaje de agua obtenido por agua metabólica en la degradación de proteína de un glúcido está bien, 1 gramo de lípidos aporta 1,1 gramo de agua metabólica y no 0,9. ¿Sí? Este es el dato que está mal en esta opción. Con respecto a la adaptación de los peces de agua salada, como nos dice la opción, y encima nos está aclarando los peces óseos, porque si encima sería un pez cartilaginoso tipo el tiburón, no, en realidad no llevaría la excreción o el bombeo activo del exceso de sales a través de las branquias, sino que lo que hace es tolerar mayor cantidad de sales en sangre. Incluso el tiburón tolera tanta cantidad de urea que casi vuelve su medio interno, o sea, su sangre isotónica con el agua de mar, pero los peces óseos siempre tienen un cuerpo más hipotónico que el medio, entonces lo que hacen son las dos cosas, un mecanismo de liberación de orina hipertónica y además excreto el exceso de iones. Y el pez de agua dulce hace lo contrario, ¿sí? Trata de retener sales a través de las branquias y liberar orinas hipotónicas, no hipertónicas, porque la hipertónica me haría justamente recuperar más agua y yo no quiero recuperar agua, quiero perderla porque vive en agua dulce, que es un medio hipotónico. La pregunta 24 me habla de un caso en el cual una persona con ADH circulante tiene una cantidad normal de ADH, sin embargo, los receptores en el riñón están afectados, o sea, hay mutación de los receptores, entonces la ADH no puede cumplir con su función. Es la misma, o el mismo caso, en la misma situación que vimos ayer con una persona con diabetes insípida. La diferencia es que, obviamente, la persona que tiene una diabetes insípida es porque el hipotálamo falla y no produce ADH. Acá el hipotálamo está bien, produce ADH, pero falla el riñón en sus receptores hacia la ADH. Pero el resultado es el mismo. La ADH no cumple su función. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y bueno, si yo pido un dosaje de ADH en sangre, obviamente este va a tener ADH y el otro no la tiene. El origen es distinto, pero el resultado es el mismo. ¿Qué pasa si yo tengo baja ADH? Y bueno, sabemos que la hormona antidiurética justamente evita la diuresis. Entonces, al evitar la diuresis, absorbe agua. Si yo no la tengo, no la puedo captar, no puedo absorber agua. Entonces, toda esa agua, ¿dónde va a parar? Al túbulo colector y por ende a la orina. Libero orinas sumamente hipotónicas. Todo lo demás es contrario. Si yo libero orina hipotónica, lógicamente disminuyo el volumen plasmático. Así que voy a disminuir la presión y no aumentarla, como me dice esta opción. No disminuyo la excreción de agua en orina porque es lo contrario a lo que acabamos de decir. Si disminuyo la excreción en orina, la orina debería ser hipertónica y no hipotónica. Y en la D me dice aumento de la reabsorción de agua en el túbulo colector. El aumento de la reabsorción es aumento de la DH y no disminución de la misma. Así que también esta es incorrecta. 25. Teniendo en cuenta los mecanismos de transporte de distintas sustancias a través de las membranas celulares, tengo que indicar la que está bien. La primera me dice, el agua siempre se mueve por difusión pasiva gracias a los gradientes de difusión, desde un medio hipertónico a uno hipotónico. No, todo lo contrario. Siempre hemos dicho que el agua se mueve donde hay más potencial hídrico, donde hay menos potencial hídrico, que de alguna forma es la primera parte de esta opción, lo que dice, pero después me hizo también, podemos decir desde un lugar que tiene alto potencial osmótico a uno bajo. No, esto es lo mismo que decir hipertónico, hipotónico. El agua siempre se mueve desde el medio hipotónico al hipertónico y no al revés. La opción C me dice, como el sudor humano contiene sales, a medida que transpiramos se pierde agua y también se pierde sales.
Por ello, la concentración del fluido extracelular se mantiene constante. Esto es correcto, cuando yo transpiro, pierdo agua, tengo que reponer agua, pero también estoy perdiendo sales. Por eso, en la transpiración profusa, yo tengo que tratar de reponer un medio que sea isotónico. Por eso estas aguas que vienen mineralizadas. Porque si yo tomo agua común, es un medio hipotónico, y si yo perdí agua y sales y repongo únicamente agua, ¿qué me pasa? Ese agua que ingresó por el intestino va al medio extracelular, porque justamente es así hipotónico, y entra el agua a las células. Lo que está mal de esta opción, si bien todo lo demás que hemos leído está bien, es que en las células, si entra el agua, no se produce plasmólisis, porque la plasmólisis era el estado de máxima deshidratación, no hidratación. Se produciría en esta célula como un estado mínimo de turgencia y después explota, porque acuérdense que la turgencia era propia de células que tenían pared celular, como la célula vegetal. En la célula animal que no tiene pared, medio como que le entra agua y explota también. Pero esa explosión de ese glóbulo rojo por hiperhidratación, o de esa célula, no glóbulo rojo, nada más, primero empiezan a explotar las células sanguíneas, pero en el tejido también, no se produce una máxima deshidratación, o no se degrada por máxima deshidratación, que sería esta plasmólisis. Se produce o un crenado, una ruptura, una lisis celular, que por ahí de esa forma lo generalizo, pero por máxima hidratación y no por máxima deshidratación. 26. Ya hemos mencionado que la urea es una sustancia menos tóxica que el amoníaco. De hecho, el hígado por eso la fabrica en animales en los cuales por su hábitat terrestre están perdiendo gran cantidad de agua todo el tiempo. Para regular su temperatura no pueden perder tanta agua excretando la urea. Entonces, se reabsorbe aproximadamente un porcentaje de esta urea para seguir manteniendo la médula renal de forma hipertónica, porque si yo no la mantengo no tengo forma de recuperar ese agua. Este es el fundamento de por qué hay parte de la urea que se reabsorbe cuando digo, pero porque quiero reabsorber un desecho tóxico. O sea, yo excreto, pero lo excreto por difusión. Y cuando la médula interna de forma activa está recibiendo cloruro y sodio por el asa de Henle ascendente para aumentar la tonicidad de esa médula, bueno, la urea lo va a acompañar para estabilizarlo, porque si no lo acompaña y si yo lo excretara, la médula se volvería cada vez más hipotónica y no podría llevar una orina, una excreción de una orina hipertónica. Y si no excreto una orina hipertónica, no ahorro agua. Y si no ahorro agua, me muero deshidratado antes de morirme por el contenido de desecho urea. Entonces se trata de generar una compensación. Por eso digo que la urea necesita una cantidad moderada de agua, ¿sí? Para excretarse. Si yo tendría abundancia de agua y podría liberar casi todo lo que tengo, y bueno, directamente excretaría amoníaco como hace un pez de agua dulce, que vive en un lugar en donde obviamente excede la cantidad de, o sea, la disposición que yo tengo de agua dulce para poder excretarlo. La primera dice, se reabsorbe para que el hígado lo utilice para formar bilis, no, al hígado no le calienta formar bilis con urea, o sea, puede obtener parte de urea en la bilis, pero la verdad es que es un componente de excreción y en realidad lo que yo quiero en la bilis forma parte del metabolismo de los lípidos y se vuelven a sintetizar y secreto en la bilirrubina y obviamente componentes que participan en la degradación de lípidos, pero no este desecho que va por sangre y no por la materia fecal. Después me dice, se reabsorbe para que las células fabriquen glucosa. La fuente de glucosa yo puedo utilizar otro compuesto para, a través de hacer lipólisis o proteólisis, sintetizar glucosa, pero nunca lo voy a hacer desde un desecho nitrogenado. La urea es un desecho nitrogenado, así que ya no le puedo obtener energía. Y tiene nitrógeno, así que ni siquiera lo voy a utilizar como fuente importante de glucosa, ya que la glucosa es un hidrato de carbono y no tiene nitrógeno. Y la DMIC se reabsorbe para mantener la homeostasis de los protones y poder mantener el pH sanguíneo. Los protones se compensan con componentes cargados, obviamente negativamente, y la urea no está cargada, así que no me serviría así tipo como un bicarbonato o algo que hace como buffer, porque la urea no está cargada, así que no puede neutralizar los protones y por ende no me va a servir para mantener la homeostasis. 27. Los procesos de formación de la orina son filtración, absorción, secreción, excreción, o sea, las 4 etapas que ya conocemos, y tenemos que marcar la opción que está bien. ¿Qué es lo que está mal de la primera opción? ¿Qué error tiene?
El porcentaje de la reabsorción de glucosa. Perfecto. Salvo alguna patología o qué sé yo, a ver, si tengo en la diabetes mucha cantidad de glucosa en sangre, puede ser que se excrete más y no se recupere el porcentaje total. Pero normalmente y de forma virtual, yo recupero todos los nutrientes en el túbulo contorneado proximal. Está preparado para que la absorción de agua y de iones sigan generando un medio isotónico, pero con la eliminación de sustancias que no me sirven, o sea, que no las vuelvo a recuperar una vez que se filtraron, pero sí recupero compuestos que sí me sirven. Entonces, virtualmente, y ese es el porcentaje que tienen que saber, el 100% de la glucosa, los aminoácidos o algunos péptidos pequeños se recuperan, y no el 50%. ¿Sí? Eso es lo que está mal entonces de esta opción. La B me dice, la porción descendente de la sal de Henle es altamente permeable al agua, por lo que el agua del intersticio pasa a la luz del túbulo, hacia el filtrado, o sea, adentro, para que sea hipotónico. Es verdad que la porción descendente del asa de Henle es altamente permeable al agua, pero para que el agua se reabsorba, y si se reabsorba, el agua pasa al intersticio y el intersticio se va a la sangre, no al túbulo, porque si no, no estoy reabsorbiendo, estoy secretando, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es reabsorberlo. Y tampoco se hace hipotónico, porque en realidad cuando el contenido que está dentro del túbulo desciende por el asa de Henle, debido a que del otro lado el asa de Henle está creando un gradiente, en la médula renal y la está volviendo hipertónico, esto permite que se reabsorba la mayor cantidad de agua en este circuito y yo creo una médula hipertónica con este fin. Pero el líquido que yo tengo contenido dentro está siendo igualado en la cantidad de agua que yo estoy reabsorbiendo con la médula, o sea que está como isotónico con la médula, pero ahí me dice el contenido que está hipertónico porque me lo está comparando con la sangre, aunque en los dibujitos que ustedes están viendo no está la sangre dibujada. Cuando yo hablo de cómo es el líquido dentro del túbulo, si es hipotónico, hipertónico o lo que fuera, lo digo siempre con respecto a la sangre. Entonces, cuando yo me voy metiendo en el asa de Henle, cada vez me meto más en la médula, cada vez se reabsorbe más agua en la porción descendente del asa de Henle, porque estoy igualando la concentración con el intersticio. Pero como ese agua se la llevan los vasos, lo estoy volviendo como isotónico con el intersticio, pero hipertónico con respecto a la sangre, no hipotónico. ¿Sí? La C me dice la porción descendente del asa de Henle es permeable al agua y gracias a que todo el intersticio medular es hipotónico con respecto a la del túbulo, se produce gran absorción de agua. No, acabamos de decir que justamente el intersticio es hipertónico, no hipotónico. Es hipertónico y gracias a este hipertónico es por lo cual el agua viaja y es permeable y permite la absorción del agua justamente y que el filtrado sea hipertónico. O sea, todo lo demás está mal, pero está bien, pero lo que está mal es que acá diga hipotónico, debería decir hipertónico. Como acá, justamente, si el agua pasaría para el otro lado, estaría bien esa opción y volvería al medio hipertónico, que es el mismo error que están las dos. O sea que la única correcta en esta era la D, que me decía que en todo el segmento ascendente de la asa de Henle hay reabsorción de iones, pero no de agua. Virtualmente soy impermeable al agua porque no hay acuaporinas abiertas. Ya sé que por simple difusión algo va a pasar, pero es mínimo. Entonces virtualmente digo que es impermeable al agua. Y esto hace que los iones primero difundan por el gradiente de concentración, pero después en realidad cuando yo voy subiendo en la médula y hacia la corteza, ya como la médula se va volviendo cada vez más hipotónica, tengo que exportar de forma activa a ese cloruro y sodio desde la asa de Henle ascendente gruesa hacia la médula. Esto es lo que crea el gradiente de concentración en la médula, volviéndola hipertónica, y lo que hace que al exportar, primero de forma, o sea, por difusión, los iones, pero después estoy liberando mucha cantidad de iones de forma activa, vuelvo el líquido adentro del túbulo hipotónico, otra vez de vuelta, con respecto a la sangre. ¿Sí? ¿Pero por qué lo vuelvo hipotónico? Porque activamente estoy liberando los iones hacia la médula. ¿Por qué? Para que la médula se vuelva hipertónica. ¿Para qué quiero que la médula sea hipertónica? Para que en el asa de Henle, cuando descienda y en el colector, se recupere la mayor cantidad de agua y la orina que se excreta al final sea hipertónica. Si no, yo no podría recuperar agua. La 28 dice, los sistemas de excreción de los vertebrados dependen principalmente del sistema urinario, donde el riñón es el órgano responsable de la filtración de la sangre. Entonces me dice que marque lo correcto respecto a la anatomía de los riñones. La primera opción
es la correcta, porque en realidad me está hablando justamente de que son órganos pares que se encuentran a ambos lados de la columna vertebral, detrás del hígado y el estómago. Esto es lo que se llama en realidad órganos retroperitoneales. Está bien esto. Pero, ¿qué es lo que está mal en esa opción B? En realidad no eran los dos riñones lo que, bueno, exactamente el derecho que se encontraba más bajo. Exactamente, o sea, el derecho se encuentra más bajo porque es verdad que es debido a la presencia del hígado, pero el hígado está del lado derecho, no del lado izquierdo. Entonces, como el hígado es más grande y está del lado derecho, el riñón que está por la pared de atrás baja un poquito o desciende por el tamaño del hígado. La C está mal porque me dice que en el corte del riñón se identifica la corteza externa, la corteza interna y la médula renal. La corteza no se divide en dos, sino es una corteza. O sea, tengo corteza renal y médula externa y médula interna. Pero no tengo dos cortezas y una médula, sino que anatómicamente lo divido en una corteza y dos porciones de la médula. Después, verdad que la corteza en realidad yo la subdivido en distintas zonas, por la secreción, obviamente, que existe, o sea, no la secreción, sino la cantidad que hay de disposición de las nefronas, pero ni siquiera es una división que les ha hecho la Facu. ¿Sí? O sea, que esa corteza en realidad sí les dice que hay más proporción por ahí de los nefrones, y es verdad que hay nefrones que comienzan desde la corteza y hay otros que comienzan desde la médula, pero por eso está ricamente vascularizada la corteza, porque muchos de ellos, de los capilares glomerulares, están a esa altura. Y la D me dice, la médula a su vez se divide en cálices mayores y menores que desembocan en la pelvis. Esto está al revés. El nefrón desemboca en el cáliz menor en el mayor y el mayor en la pelvis renal. Que después se continúa con el uréter, la vejiga, pero están al revés los cálices en esta opción. 29. Si luego de una sudoración profusa, o sea, muy abundante, se ingiere agua pura, la misma situación que habíamos visto recién, ¿qué es lo que pasa? Si yo ingiero mucha agua, el agua ingresa por el sistema digestivo, se reabsorbe y va a parar al sistema circulatorio. Por ende, si agua pura va a parar al sistema circulatorio, la vuelve más hipotónica, o lo que es sinónimo, disminuye la osmolaridad plasmática. ¿Sí? No aumenta, esto sería por el consumo de sales solo, esto pasa cuando yo consumo mucho cloro de sodio, que aumenta la osmolaridad plasmática y por eso retiene agua y aumenta la presión, por eso es lo primero que le quitan a una persona hipertensa de la dieta. ¿Tiende a salir agua del compartimiento intracelular? No, todo lo contrario, tiende a entrar. Si estoy metiendo más agua en la sangre después se lo va a querer pasar a la célula. Y obviamente no va a aumentar la secreción de ADH, porque si yo tengo más agua en el sistema circulatorio y es más hipotónico, lo que quiero hacer es eliminarlo más por orina y no retenerlo. Y la ADH lo que hace obviamente es retener. Y por último, la pregunta 30 me dice, la orina se forma gracias al trabajo en conjunto de todas las nefronas del riñón. Con respecto al funcionamiento del túbulo renal, marcamos lo correcto. ¿Qué es lo que está mal en la primera? Bien, el bombeo de sodio, Emma. El bombeo de sodio no va a ser hacia adentro del túbulo si yo estoy reabsorbiendo sodio. Reabsorber siempre es salida del túbulo, porque yo reabsorbo la sangre. Y cuando yo secreto algo, lo meto al túbulo para que vaya a la orina y lo saco de la sangre. Ese es el mecanismo. Y sabemos que en el túbulo contorneado proximal hay un bombeo de sodio activo para poder recuperar también agua, que en los cuadritos que ustedes tienen, comparativos, digamos, para ver qué es lo que pasa en cada uno de los tramos, se reabsorbe el 65% del sodio. Si yo reabsorbo por mecanismo activo, todo eso está bien, estoy bombeando hacia la sangre, hacia afuera del túbulo. O sea que si acá cambiaría afuera, estaría bien. La B sí está bien porque me habla del porcentaje de la cantidad, digamos, del componente que estoy recuperando, el volumen total, que va más o menos de 60 al 70% del volumen filtrado.
sigo compensando entre la cantidad de iones que bombeo activamente y los que pasan pasivo y la cantidad de agua para mantener el líquido isotónico, por eso me dice que el líquido dentro del túbulo contorneado proximal sigue siendo isotónico con respecto a la sangre y entra directamente a los túbulos, a los capilares peritubulares, que son los capilares que se forman luego de la arteriola aferente y se capilarizan en todo el tramo de la nefrona. La semis en la pared de la porción descendente de la asa de Henle es permeable a la sal, pero impermeable al agua, y como la médula es hipertónica, hay salida de agua hacia el intersticio. ¿Qué es lo que está mal de acá? Ya habíamos dicho que era permeable al agua, así que no. Exactamente, es permeable al agua y no a la sal, ¿sí? Está bien que la médula sea hipertónica y obviamente voy a llevar a la reabsorción justamente de agua, pero fíjense lo que estoy diciendo, es permeable a la sal, impermeable al agua y después dice que hay salida de agua hacia el intersticio, y si es impermeable, como miércoles sale, o sea, se contradice hasta la misma opción. Y la última me dice, en la porción ascendente del asa, hay transporte activo de sodio y cloruro, sí, también hay pasivo, pero está bien, hay activo, hacia afuera, ¿sí? O sea, hacia el intersticio, mientras que la permeabilidad al agua disminuye. Esto produce salida de solutos y no de agua. No es el transporte activo del cloruro de sodio lo que lleva a que disminuya la permeabilidad al agua. De hecho, todo lo contrario. Si yo estoy transportando activamente el sodio y el cloruro, cada vez el agua aumenta más su permeabilidad. El tema es que tengo bloqueadas las acuaporinas y no se absorbe por eso y por eso se genera un medio hipotónico. Pero no disminuye la permeabilidad del agua, va aumentando y no puede salir justamente porque están cerradas las acuaporinas. Y por eso tengo que bombear activamente el cloruro y el sodio, porque si sería por un gradiente de concentración, seguirían pasando por difusión y no por transporte activo. Pasan por transporte activo porque tengo más fuerza del agua para salir, pero no la estoy dejando salir. ¿Sí? O sea que lo que está mal acá es la permeabilidad del agua y aparte cómo se controla justamente la permeabilidad de ese agua. Bueno, muchachos, con esto terminamos este examen. Antes de que empecemos con el otro, ¿hay alguna duda de respiratorio, de excretor? De mi parte no, Jessy.